Entre los mitos que nos dejó el siglo XIX hay uno que perdura en nuestra conciencia de espectadores, el concepto de artista como ser trascendente. Al artista le suponemos un íntimo afán por proyectarse en el futuro, pero solemos olvidar que en general las personas dedicadas a la creación, además del panteón artístico, aspiran a comer 3 veces al día. El mismísimo Giuseppe Verdi asegura hasta el final de sus muchos años que para él nada era tan importante como la taquilla, no había medias tintas, solo contaban el éxito o el fracaso. A vista de simple aficionado, la historia de la lírica española demuestra una marcada tendencia a deslindar de manera drástica ambos territorios, lo que es trascendente de lo que es alimenticio. Tenemos la sensación de que la necesidad de hacer taquilla obligó a nuestros mejores compositores a aparcar de manera sistemática objetivos de más altos vuelos. Esa situación tiene mucho que ver con nuestra historia musical, que bien mirada no es tan particular como a veces pensamos. Cierto que en España siempre hemos considerado que para género grande la ópera italiana, pero no somos los únicos. Los distintos modelos líricos propios de cada territorio acabaron por inclinarse ante la supremacía del modelo importado de Italia. El de la ópera italiana es uno de los triunfos estéticos más abrumadores de la historia. Su avance barrió de la escena europea otros formatos escénicos igual de válidos, la baladópera, la ópera ballet, el singspiel y por supuesto nuestra zarzuela. Ojo, que los barriera no significa que se extinguieran. Excluidos de la mesa de los mayores, lograron encontrar su momento y su público. Mientras tanto, les tocó crecer bajo la enorme sombra de una hermana mayor inspiradora y castrante. Frente a ese dominio aplastante, el florecimiento del teatro por horas en la España que despedía el siglo XIX tiene mucho de reivindicación espontánea de lo propio, aunque su origen es más prosaico que estético. En tiempos de carestía económica, el pueblo ya no reclamaba un teatro que pudiera pagarse. Como esas flores que brotan sin que nadie les pregunte entre las piedras de un monumento, a la lírica le salió un sarpullido. Recuerda el sabio Emilio Casares que la zarzuela, nacida como espectáculo cortesano, es uno de los pocos ejemplos de la historia de la música en la que un género musical de autor es asumido a su vez por el propio pueblo que le da origen, deviniendo en cultura popular. En torno a 1880, los creadores españoles y su público se miraron a los ojos y descubrieron aquello que los unía. No era el arte, era la taquilla. 2 son los ingredientes de los que se nutre el teatro por horas devenido en género chico: la realidad y el humor. Era aquella España como la pintan sainetes, pasillos, revistas y demás formatos zarzueleros, solo en parte y siempre bajo el efecto deformante de la risa. Anticipando la consigna del director de cine Billy Wilder, si quieres decirle la verdad a la gente, hazlos reír o te matarán, la verdad que muestra el género chico, la que cuenta en viñetas, es pura caricatura. Durante una hora está permitido burlarse de lo áspero y lo caro que se ha puesto todo. El humor, que es unas veces ácido y otras amable, transforma lo real en costumbrista. El costumbrismo es la estilización máxima de la realidad. Ayudando a definir el concepto, Francisco Nieva, que dedicó al género chico su discurso de ingreso en la Real Academia, hablaba con ternura no disimulada de personajes recortados en cartulina dentro de un teatrito de juguete. Los personajes que antes latían se han convertido en arquetipos, igual que en la comedia del arte o en el teatro no japonés. El espectador de la época era capaz de reconocer el escenario. Disfrutaba participando de esas historias mínimas de patio de vecindad, un mundo restringido y cotidiano. Las partidas de cartas, los buñuelos, las verbenas, los chulos y las chulas. Todo eso empieza a ser, en el año de la revoltosa 1897, un mundo que se desintegra, una Arcadia castiza, ajena a una sociedad que evoluciona demasiado rápido. Al grito de gloria pura de Madrid y su antesala, que es el cielo, la revoltosa abunda en los tópicos del costumbrismo que su autor ya venía cultivando de atrás. Aunque parezca llegar a rebufo de referencias como la Gran Vía o la Verbena de la Paloma, Chapí no se colaba en patio ajeno. La revista Madrid y sus afueras y previamente el juguete cómico Adiós Madrid demuestran que Chapí conocía de antes a Felipe y Maripepa. Poco hay de original en la trama de La Revoltosa. Si nos entretenemos en buscarle las vueltas al libreto de López Silva y Fernández Shaw, lo más llamativo quizás sea la figura libérrima de Maripepa, que responde al asedio masculino y el desprecio de las otras mujeres anteponiendo su voluntad. Maripepa, que es contemporánea de las protagonistas de Puccini o Strauss, y sin que pretendamos hacer de ella una heroína de rellano, demuestra en todo momento tener el alma en su sitio, eso que hoy llamamos empoderamiento. Y más se empodera Maripepa cuando se enfrenta con el casero y agente de la urbana, Candela Saspitarte, quien hipócritamente
Culpa a Maripepa de alborotar al vecindario, mientras en secreto no puede evitar beber los vientos por la moza. Una caricatura de la doble moral del hombre de poder enmascarada tras otro tópico costumbrista, el escaso respeto de las clases populares por la autoridad, sean serenos, concejales o guardias de la porra. En realidad, la falta de respeto del género chico se extiende a todo aquello que pueda sonar elevado o trascendente. Bajo la colorida estampa costumbrista del bateo, escuchamos el eco de la marejada social que conmovía allá por 1902 a España. El personaje de Bamba es la versión chulapa del anarquista, la caricatura del incendiario que presagia catástrofes. El día menos pensado pasa una barbaridad. Ese que aventa soflamas a ritmo de tango y que en lugar de hacer que todo reviente se dedica a entrar por las ventanas y cortejar a Valeriana. Los bajos instintos se imponen a los altos ideales. Además de reconocer su frágil condición, el feroz Bamba tendrá que abandonar sus principios a la puerta de la iglesia y asistir al bautizo, al bateo, como está mandado. Pero no acaba aquí la caricatura. ¿Cómo de revuelta estará la cosa que en el Madrid del bateo hasta los organilleros se ponen en huelga? Los más genuinos representantes del casticismo musical se sienten explotados por sus empleadores, así que quien quiera bailar tendrá que apañárselas. Dice: ahora tendréis que bailar música de Beethoven, arias de Verdi o Mozart y óperas de Meyerbeer. Pero tenemos la seguridad que hacemos falta y que se arreglará. ¿De verdad hacen falta los organilleros como cantan ellos? Por supuesto, sin los organilleros ese Madrid costumbrista acabaría definitivamente sepultado por la apremiante realidad. En ese coro de organilleros se reivindica lo popular, la melodía sencilla, los bailables frente a esa mentira del gran estilo de la que hablaba Nietzsche, personificada en Beethoven, Verdi y Mozart. Finalmente, la huelga obliga a sustituir a los músicos populares por intérpretes académicos y los bailes típicos de las zarzuelas, el chotis, la mazurca, por minuetos y gavotas, danzas más peripuestas y en ese contexto fuera de lugar. Porque para el Madrid del género chico, fuera del organillo, no hay salvación. Desde que en 1880 empieza a cultivarse el género chico hasta su abrupto declive en torno a 1910, se producen, atención, más de 1000 títulos. 1000. Aquella era una industria del espectáculo vinculada al consumo, engrasada como una cadena de montaje muy parecida a la que por esas fechas y hasta los años 30 del siglo XX practicaron en Nueva York los creadores y productores del conocido como Tin Pan Alley. De toda aquella ingente producción zarzuelera, de aquellos 1000 títulos, ¿qué ha llegado a nuestros días? Bueno, tampoco hace falta ser un lince para darse cuenta de que el principal factor para superar la reválida del tiempo ha sido la calidad de la música. Y en este punto sale a relucir el talento. Teatro de juguete, personajes de cartón, costumbrismo populista, sí. Pero manejando los hilos, artistas mayúsculos capaces de hacer grande lo que nació para ser flor de un día. Los dos talentos musicales reunidos en este programa gastan, sí, distinto pelaje, pero ambos, dotados de un encomiable sentido práctico, se aplicaron para darle al género lo mejor de sí mismos. Descubro en internet, puede hacerlo usted mismo, que el catálogo de Ruperto Chapí, que se murió antes de cumplir los 58, incluye 168 títulos y que más o menos la cuarta parte pertenecen al género chico. Esto es una barbaridad. Para ciertos críticos contemporáneos del autor, el talento de Chapí estaba a la altura del de Mozart. Un país que no había abandonado la esperanza de ser de nuevo una potencia musical mientras perdía pie en los demás escenarios, depositaba en Chapí sus esperanzas más insensatas. Por eso, el músico Felipe Pedrell, comadrón de la ópera española, lamentaba amargamente que Chapí desperdiciara su enorme potencial escribiendo obras, decía él, indignas de su arte. Lo cierto es que semejante talento estaba sostenido por un oficio todavía más descomunal, de tal manera que el de Villena podía cambiar de registro sin aparente merma de calidad. Por supuesto, que no todo lo producido alcanza el nivel de La Revoltosa, pero eso no tiene que ver con el género, sino con lo duro y exigente que es mantenerse en el candelero. Sin necesidad de compararlo con el de Mozart, Chapí siempre fue digno de su propio talento. El juicio de Pedrell estaba equivocado. Parodiando a Antonio Vico en Mi tío Jacinto, película falsamente costumbrista del 56, cuando hay maestro, el tamaño del género es lo de menos. Cultivar el género chico no hace más pequeño a Chapí, sino que ensancha el género que cultiva. Chueca nunca tuvo abogados como Chapí, por más que el citado Nietzsche alabara sin tapujos al autor de La Gran Vía después de verla representada en Turín, nadie tenía a Chueca
por un mesías de la música española, ni falta que le hacía. No sé si es verídica, pero está muy bien traída la historia según la cual fue Chueca quien aconsejó a Bretón que repitiera la última sílaba del verso un mantón de la chinana, chinana en la verbena de la paloma, para que, acoplada al taconeo del coro, se grabara a fuego en la memoria del espectador. Ese íntimo conocimiento de lo que le gusta a la platea convierte a Chueca en un músico prácticamente infalible. Por desgracia solemos considerar, seguimos haciéndolo, que el instinto es el hermano pobre de la creación artística. Por eso, menos cultivado que el de su colega, solemos relegar el talento de Chueca a un peldaño inferior, cuando bastaría aplicarle lo que elegantemente Verdi decía de Bellini: le faltaba mucho de lo que se enseña en los conservatorios y tenía todo lo que los conservatorios no pueden enseñar. En palabras de Nieva, la música de Chueca suena como rica siendo modesta. Y esto es así porque el compositor no pretende ennoblecerla, brota de la calle el mismo lugar al que va destinada. Músicos como Boccherini, Albéniz o Falla tenían el mismo oído finísimo para registrar lo popular que luego elevaban a una dimensión superior. La de Chueca, sigue diciendo Nieva, es auténtica música celestial para organillo. No es más de lo que quiere ser y lo es de un modo maravilloso. Como todo lo moderno y utilitario, el género chico pasó de moda en apenas 30 años, pero no fue en vano. Benito Pérez Galdós alabó la baratura, lo barato que era el género chico, pero también alabó que sus inventores lo hicieran breve y ameno, porque conocían bien las necesidades modernas. No está de más señalar que su hermana mayor, la ópera italiana, también se apuntaba en esos años al formato reducido: caballería rusticana, payasos y más tarde el trítico pucciniano. El mismo formato que, andando el siglo XX, adoptarían experimentos como las óperas minuto de Darius Milhaud o las minióperas que conforman el gabinete de figuras de cera de Karl Amadeus Hartmann. Esos formatos líricos de bolsillo buscaban en primera instancia, igual que nuestro género chico, eso, hacer taquilla. Quizá en segunda instancia encarnaran aspiraciones artísticas más elevadas, pero lo cierto es que ninguno de esos formatos tuvo el éxito popular ni a la larga la trascendencia artística de nuestra zarzuela, ni mucho menos su impacto social. Como última referencia al hermoso discurso de Francisco Nieva, extraigo el siguiente párrafo. 2 puntos. Sorprende e intriga el venero de preciosas ideas musicales que generó ese humilde teatro doméstico, en las que no solo se manifiesta la tendencia nacionalista y característica en el plano puramente estético, sino que en ella se desliza la insidia sentimental de un patriotismo. Y remata: la música de zarzuela ha sido tan fetiche patriótico como el vals. En efecto, sorprende e intriga que de un teatro tan chico, tan estrecho y funcional, nacieran músicas tan grandes como para ser parte de nuestra identidad, del imaginario sonoro de todo un pueblo. Fue apenas una centella que brilló un momento, pero que dejó honda huella en la conciencia nacional. La suficiente para que hasta el espectador más escéptico aún sienta un espontáneo y perceptible espasmo de españolismo cada vez que escuche ese «Ay, Felipe de mi alma, si contigo solamente yo soñaba». Ya solo falta que ese pueblo, reacio a incorporar determinados símbolos, admita la grandeza de lo chico. Hoy, cuando las fronteras entre la alta y la baja cultura son cada vez más difusas, estamos en condiciones de admirar lo que de admirable tiene un género que, como la música de Chueca, nunca pretendió ser más grande que su propia sombra. Tal vez esa sea su mejor baza, la autenticidad, ante la cual ciertas óperas y zarzuelas grandes, obligadas a ponerse de puntillas para llegar a la altura de sus modelos, caen en el kitsch, que es, como sabemos, la falsificación del arte verdadero. Basta una función bien servida para que la antigua chispa alumbre y aún inflame. Cuentan que al estreno de La Revoltosa asistió el compositor Camille Saint-Saëns, el mismo que en 1882 estuvo en el estreno de Parsifal y en 1910 en el de la Octava Sinfonía de Mahler. Sumando su entusiasmo al del público que abarrotaba el Teatro Apolo aquel 25 de noviembre de 1897, dicen que exclamó el exquisito músico francés: ¿y a esto lo llaman género chico? A lo que quizá un castizo con el mentón erguido y los brazos en jarras contestó: sí, y a mucha honra.